Las ideas vienen primero, luego toca construir. Si no tenemos artefactos, cosas, ya sean dibujos, maquetas o edificios, nuestros ejemplos de ideas arquitectónicas y pensamientos no valen nada. Peter Eisenman. Peter Eisenman es un arquitecto norteamericano, nacido en 1932, en Newark, en el estado de New Jersey. Hace unos años, un periodista de la revista Design Boom le preguntó, cuando era un niño, ¿qué quería hacer? ¿Siempre quiso ser un arquitecto? A lo que el mismo Eisenman contestó, no, nunca. No sabía lo que era un arquitecto, ni siquiera sabía que existía una cosa llamada arquitectura, hasta que fui a la universidad. Nunca quise ser nada porque nunca pensé nada ni supe nada. Fui un nerd, era nada, nulo, niente. Por esta razón, Peter Eisenman viajó 344 kilómetros desde su natal Ohio hasta Nueva York para ponerse a estudiar arquitectura a sus tan solo 18 años. Peter Eisenman siempre fue un gran estudioso. Finalizó sus estudios de arquitectura en la Universidad Cornell de Ithaca en 1955, a sus 23 años. Luego de eso estudió en la Universidad de Columbia de New York, en la que se diploma en 1960, y después continúa sus estudios en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, donde estudia arte hasta 1962, doctorándose en filosofía en 1963. Su actividad como arquitecto comienza en 1960, dedicada sobre todo al diseño de viviendas privadas y proyectos urbanísticos. Colabora activamente entre 1963 y 1967 con el arquitecto norteamericano Michael Graves. En 1987 crea su propia firma de arquitectura, Eisenman Architects, recibiendo encargos de Estados Unidos, Europa y Japón. Su actividad didáctica se centra en un primer momento en la Universidad de Cambridge, donde realiza trabajos como ayudante de cátedra entre 1960 y 1963. Posteriormente trabaja en la Universidad de Princeton como profesor entre 1963 y 1967. Eisenman también ha llevado a cabo una intensa actividad como teórico. Sus escritos han perseguido temas muy variados, incluyendo análisis comparativos formales, la emancipación y la automización de las disciplinas, y la vida de arquitectos, en las que incluyen entre otros a Andrea Palladio y Le Corbusier. Peter Eisenman saltó a la fama al final de los años 70 del pasado siglo, cuando se publicó en España el libro Five Architects, que recogía la obra de un grupo de arquitectos estadounidenses, también llamado The New York Five, compuesto por el susodicho Michael Graves, Charles Whitney, John Hedduck y Richard Meyer. Su obra apareció conjuntamente por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en una exposición organizada por Arthur Drexler en 1967, con una propuesta formal común de aspecto neorracionalista. Pretendían recuperar las formas puras de la arquitectura moderna. A partir de aquella exposición neoyorquina, los miembros de Five Architects desarrollaron un trabajo divergente, negando posteriormente cada uno de ellos cualquier relación con los demás. Pese a que su unión temporal los llevó a la fama mundial, en España casi todos ellos tuvieron oportunidad de recibir encargos oficiales para realizar edificios importantes, tales como el MACBA de Meyer en Barcelona o la Ciudad de la Cultura en Santiago, encargada a John Hedduck y posteriormente modificada y ejecutada por Peter Eisenman. Hoy tan solo quedan en activo Eisenman y Meyer, ambos arquitectos pertenecientes al llamado Star System de la arquitectura, o dicho de otro modo, convertidos en empresas multinacionales de proyectos en el segundo más que el primero. Se dice que el grupo de los Five Architects siempre tuvo como referente más significativo a la obra de Le Corbusier, que desarrolló durante los años 20 y 30. Eisenman, luego de apartarse de los New York Fives, emprende un proyecto
el cual está basado en la teoría de la deconstrucción, también llamada deconstructivismo, el cual es un movimiento que surge alrededor de los años 60 en Francia y tiene su apogeo en los años de 1980 a 1990. Aún en el 2000 podemos ver algunas obras. Esta corriente de arquitectura desplaza al postmodernismo. Rompe principalmente con las funciones, las normas, los materiales y con los volúmenes, creando una confusión geométrica a gran escala. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal y el uso de la geometría con formas no rectilíneas, que se emplean para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura, como la estructura y la envolvente del edificio. La apariencia visual final de los edificios de la escuela deconstructivista se caracteriza por una estimulante de impredecibilidad y un caos controlado. El intento del deconstructivismo es liberar a la arquitectura de las reglas modernistas. La forma no sigue la función, no hay pureza en la forma, y no existe verdad en los materiales. La realidad es que la forma sigue la fantasía. La deconstrucción según Derrida. Hay que entender ese término, deconstrucción, no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo, la discursividad filosófica en la que pensamos. Ese analizar pasa por la lengua, por la cultura occidental, por el conjunto de lo que define nuestra pertenencia a esta historia de la filosofía. La palabra deconstrucción ya existía en el francés, pero su uso era muy raro. A Jacques Derrida le sirvió en primer lugar para traducir un par de palabras, la primera que viene de Heidegger, quien hablaba de destrucción, y la segunda que viene de Freud, quien hablaba de disociación. Pero muy pronto, naturalmente, intentó señalar de qué modo bajo la misma palabra aquello que llamó deconstrucción no se trataba simplemente de algo heideggeriano ni freudiano. Él consagró no obstante bastantes de sus trabajos para marcar una cierta deuda tanto con Freud como con Heidegger, y al mismo tiempo una cierta reflexión sobre aquello que llamó deconstrucción. Es por eso que es incapaz de explicar lo que es la deconstrucción. Para él, fue en el momento en el que el estructuralismo era dominante, cuando él se comprometió en sus tareas y con esa palabra. La deconstrucción se trataba también de una toma de posición con respecto al estructuralismo. Derrida no ha renunciado a la palabra deconstrucción, porque implica la necesidad a la memoria, de la reconexión, del recuerdo de la historia de la filosofía en la que nosotros nos ubicamos, sin no obstante pensar en salir de dicha historia. Por otro lado, llevó a cabo muy temprano la distinción entre la clausura y el fin. Se trata de marcar la clausura de la historia. Así entonces, la deconstrucción, la experiencia deconstructiva, se coloca entre la clausura y el fin. Se coloca en la reafirmación de lo filosófico, pero como apertura de una cuestión sobre la filosofía misma. Desde este punto de vista, la deconstrucción no es simplemente una filosofía, ni un conjunto de tesis, ni siquiera una pregunta sobre el ser. En el sentido heideggeriano, de cierta manera, no es nada. Si se quisiera dar una descripción económica de la deconstrucción, se diría que es un pensamiento del origen de los límites de la pregunta ¿qué es? La pregunta que domina toda la historia de la filosofía. El Centro Wexner para las Artes es un proyecto concebido por Peter Eisenman para la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Este es el primer proyecto a gran escala construido por el arquitecto, siendo esta una gran sorpresa, ya que en su mayoría el trabajo de Eisenman se vio ligado a la actividad académica y teórica de la arquitectura, así como una gran experimentación en términos de la deconstrucción y de los modelos, y relaciones del habitar humano y la técnica. Teniendo estos factores en cuenta, se debe mirar el Wexner Center bajo la perspectiva deconstructivista de la arquitectura, donde se genera un proyecto con características que critican y contradicen a los modernistas y a la construcción de hoy en día. El proyecto, que genera a partir de volúmenes existentes, un auditorio y una sala de conferencias construidos en 1960
y un volumen más que evoca la historia del lugar, una armería de una retícula tridimensional. Busca unir el campus con los ejes de la ciudad, además de tejer los edificios existentes. La armería es derribada pero reconstruida, y los otros edificios se mantienen en pie, razón por la cual se comienza a desarrollar una idea de la estructura que varía en 3 dimensiones: mampostería estructural, concreto armado y finalmente con el que Eisen mantiene un contacto más directo, las estructuras y armados en acero. Es reconocible la particularidad de este edificio, no solo en la mezcla de estructuras, sino que además, a lo largo del proyecto se construyen columnas que cuelgan del techo sin llegar al suelo. Se confunde al usuario y se juega con sus sentidos, haciéndolo reflexionar sobre la posición de la arquitectura y haciendo de este edificio no solo un museo que alberga arte contemporáneo, sino que también es una obra de arte en sí misma. En el Wexner Center, la estructura se pierde entre las paredes, y aunque es una retícula tridimensional, los muros generan diagonales, que hacen que ésta se pierda en la nada, cuestionando los métodos que han hecho que el proyecto se mantenga en pie. Las casas de Eisenman. Los diseños surgen de un proceso conceptual a partir de una cuadrícula. El arquitecto manipula una grilla de tal manera que la casa queda dividida en 4 secciones. Por lo tanto, los elementos estructurales se dieron a conocer para que la construcción del proceso fuese evidente, aunque no siempre entendida. Así las casas se convirtieron en un estudio entre la estructura real y la teoría de la arquitectura. Las casas son construidas de manera eficiente con un mensaje simple y un sistema de vigas. Sin embargo, algunas columnas o vigas no juegan ningún papel estructural y solo se incorporan para mejorar el diseño conceptual. En otros espacios, las vigas se encuentran, pero no se cruzan, creando así un grupo de apoyo. Robert Goodman escribió sobre la casa diciendo que muchas de esas columnas no tienen ningún papel en el apoyo de los planos de la construcción, pero están ahí, al igual que los planos y las rendijas de las paredes y techos que representan los aviones, para marcar la geometría y el ritmo del sistema de notación de Eisman. La estructura se incorpora a la grilla de Eisman para transmitir el módulo que creó los espacios interiores con una serie de planos que deslizó a través de la otra, ignorando deliberadamente la idea de la forma siguiendo la función. Eisman creó espacios que eran extravagantes y bien iluminados, pero lugares poco convencionales para vivir. Se hizo difícil para los usuarios, ya que tuvieron que acostumbrarse a la arquitectura y en constantemente estar conscientes de ello. Por ejemplo, en el dormitorio hay una ranura de vidrio en el centro de la pared continua a través del piso que divide el espacio por la mitad, obligando a que haya camas separadas a ambos lados de la sala, por lo que la pareja se ve obligada a dormir separada. También hay muchos otros aspectos difíciles que difieren de lo tradicional, como la columna que pende sobre la mesa, la que separa comensales, y el cuarto de baño individual que solo es accesible a través del dormitorio. Por muy tedioso que fuese el habitar de esta casa, Eisman fue capaz de recordarle constantemente a los usuarios de la arquitectura que les rodea y cómo afecta sus vidas. Él construyó las casas donde el hombre se ve obligado a vivir en obras de arte, unas esculturas, y de acuerdo con los clientes que las disfrutaron de este habitar no tradicional impuesto por Eisman como una obra de arte y poesía. Las casas son todo un éxito. El Memorial del Holocausto Judío es un monumento construido entre el 2003 y 2004, siendo inaugurado el 12 de mayo del 2005, 60 años después de la culminación de la guerra. El monumento, que cubre un área de 19.000 metros cuadrados, se encuentra ubicado cerca de la puerta de Brandenburgo. Durante la época nazi, en este terreno se ubicaba la vivienda del nefasto propagandista Joseph Goebbels, y en un extremo se hallaba la Cancillería de Hitler, cerca de la cual se encuentra el búnker del Führer. Luego de la división de Berlín durante la Guerra Fría, este terreno se hallaba en la llamada Zona Muerta, el espacio de influencia del Muro de Berlín. Su propuesta se caracteriza por la superposición de geometrías, dando lugar a espacios truculentos, tortuosos, que transmitían sensaciones de caos y movimiento. Llama profundamente la atención de la propuesta de Eisman para el monumento de Berlín una grilla perfecta y racional, de 2.711 bloques de concreto y de 2,38 metros de largo por 0,95 de ancho,
y cuya altura varía entre los 0,2 metros a 4,8 metros. Cada uno de estos bloques representa una página del Talmud hebreo. Dentro de esta grilla perfecta hay una característica que evoca a Eisman, y es que el piso es ondulado, inclinado, lo que produce sensación de inestabilidad. Pero además de eso, el adentrarse en esta matriz de cajas brutalistas produce sensaciones de opresión, claustrofobia, desorientación. En suma, caos dentro de un orden geométrico, una referencia a sus antiguos proyectos. El piso, compuesto por una serie de losetas de piedra y por luces empotradas, describe una topografía ondulada, lo que permite a los visitantes desaparecer entre las losas, como sumergiéndose en el agua. Dado el carácter en extremo abstracto de la propuesta, el arquitecto fue obligado a incluir un apartado subterráneo llamado lugar de información, que da poco de contexto al monumento que se visita y que brinda datos más precisos sobre el Holocausto, incluyendo los nombres de las víctimas, pero mucha gente no sabe ni tiene idea de la existencia de este espacio casi oculto tras la serie de losas. Gracias a las obras que acabamos de ver del arquitecto Peter Eisman, nos damos cuenta que está comprometido con la arquitectura, de tal forma que se siente ser parte de ella. Una forma organizada de proyectar, utilizando el criterio como base representativa. Busca en su arquitectura la expresión que puede generar el volumen, en lugar de masa, el equilibrio en lugar de simetría, superponiendo dichos volúmenes, de tal manera que se exponga el sentir de la arquitectura que se quiere transmitir. Para Eisman, la arquitectura debe estar libre y no estar sometida a procesos que transformen su expresión, una arquitectura dispuesta a transmitir su sustancia, que no se debe perder por el proceso evolutivo generado en la arquitectura a través del tiempo. La posición del que proyecta debe ser coordinada, rechazando el intento de semantizar. La arquitectura de Eisman es obtenida mediante el proceso. Durante el objeto es uno mismo, es decir, el proceso es parte esencial de representar la arquitectura. Nada es expuesto al azar, todo forma parte del proceso evolutivo hacia un mismo objetivo. Todo tiene un orden que va marcado por el tiempo, transmitir la esencia profunda de la estructura distinguiéndola de elementos superficiales. El señor Eisman forma parte de exponer el proceso, pues este muestra la realidad del objeto, organizar y valorizar para expresar la esencia. La arquitectura para Eisman es como la biografía, tiene un proceso, nace y se forma, demostrando lo que es y lo que será, con los resultados que se obtengan. Él genera arquitectura, la cual es entendida por la coordinación estructural, siendo todo parte de un proceso, es decir, realiza un profundo análisis pretendiendo que la arquitectura recupere su ser. El orden superpuesto de un elemento genera equilibrio, el descomponer volúmenes para generar espacios que transmiten su esencia siendo parte del proceso de abstracción. Eisman fecunda sus conocimientos bajo el proceso de diagramación, pues considera que es el que le da realce a la concepción de sus ideas plasmadas en la arquitectura. La diagramación para Eisman se convierte en una forma de concebir la arquitectura, una forma en la que él se expresa tan libremente, en la que él forma parte principal.